Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Jimena Pech y les hablaré acerca de los derechos y obligaciones de los servidores públicos y también sobre el régimen de responsabilidad de estos. Primero, hablemos de cuáles son los ordenamientos principales del marco jurídico del derecho burocrático. Son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Constitución, en su artículo 90, nos dice que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal. Se distribuirán los negocios del orden administrativo en secretarías de Estado. Se crearán entidades paraestatales y se definirá la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. En el artículo 123, apartado B, nos señala que entre los poderes de la Unión y sus trabajadores tendrán una jornada diaria máxima diurna de 8 horas y en horario nocturno será de 7 horas. Las que excedan de estas horas máximas serán extraordinarias, son las famosas horas extra, y se pagarán al doble de lo que se paga por hora normalmente. No se podrá exceder de 3 horas extra por día y tampoco podrán trabajarse 3 días consecutivos. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de mínimo un día de descanso con goce de salario íntegro. Normalmente estos días son los domingos. Los trabajadores gozarán de vacaciones que serán mínimo de 20 días al año. Los salarios serán fijados en los presupuestos sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia de estos. En el artículo 127 de la Constitución dice que, en ningún caso, los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general, en el Distrito Federal y en las entidades de la República. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados mediante juicio político y se le aplicarán las sanciones indicadas en el artículo 110 de este mismo ordenamiento, cuando, en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que presenten perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho. Derechos y obligaciones de los servidores públicos. Se encuentran contenidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuando se trate de trabajadores de la Administración Pública Centralizada, y la Ley Federal de Trabajo, cuando se trate de trabajadores de la Administración Pública Paraestatal. Nos centraremos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, en los trabajadores de la Administración Pública Centralizada. Los trabajadores de la Administración Pública se van a dividir en dos grupos: de confianza, que son los que desempeñan funciones de dirección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos y valores, auditorías, etc. Y los de base, que son aquellos que no ejercen tales funciones de confianza. Quedan excluidos del régimen de los trabajadores de confianza a los que se refiere el artículo 5 de la ley: los miembros del Ejército y Armada Nacional, el personal militarizado, los miembros del Servicio Exterior Mexicano, el personal de vigilancia de penitenciarías, cárceles o galeras, y los que presten sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios. Profundicemos en el tema de los derechos de los servidores públicos. Las condiciones de trabajo. Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo. Este nombramiento contendrá el nombre y generales del trabajador, los servicios que deberá prestar, el carácter del nombramiento, ya sea definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada, la duración de la jornada de trabajo, el sueldo y demás prestaciones que debe percibir el trabajador y el lugar en donde prestará sus servicios. Traslados. Cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, la dependencia en la cual trabaja le dará a conocer previamente al trabajador las causas del traslado y tendrá la obligación de costear los gastos de viaje y menaje de casa, excepto cuando el traslado se haya solicitado por el mismo trabajador. Las causas justificadas para un traslado son por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, por desaparición del centro de trabajo, por permuta debidamente autorizada
y por fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Edad. ¿Puede un menor de edad ser contratado? Sí, la ley nos dice que los menores de edad que tengan más de 16 años tendrán capacidad legal para prestar servicios, percibir sueldo y ejercitar las acciones. ¿Cuáles son las condiciones que hacen nulo el nombramiento de un servidor público? Una jornada mayor de la permitida por la ley. Labores peligrosas, insalubres o nocturnas para menores de 16 años. Una jornada inhumana por excesiva o peligrosa para el trabajador o para la salud de la trabajadora embarazada o el producto de la concepción. Un salario inferior al mínimo establecido para los trabajadores o un plazo mayor de 15 días para el pago de sus sueldos y demás prestaciones. Jornadas. La ley nos señala que las jornadas de trabajo constan de diurna, que es entre las 6 y las 20 horas. Tendrán una duración máxima de 8 horas para laborar. Nocturna, que es entre las 20 y las 6 horas. Tendrán una duración máxima de 7 horas para laborar. Y la mixta, la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno abarque menos de 3 horas y media, pues en caso contrario, se reputará como jornada nocturna. La duración máxima de la jornada mixta será de 7 horas y media. Los trabajadores contarán con 2 periodos de vacaciones de 10 días, reducción de jornada cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, aumento de jornada por circunstancias especiales. Sin embargo, no podrá exceder de 3 horas diarias ni 3 veces consecutivas. Por cada 6 días de trabajo se disfrutará 1 de descanso. Se respetarán los días inhábiles marcados en la ley y contarán con 3 meses en concepto de maternidad y 1 hora por cada 6 meses de lactancia. El sueldo. El sueldo o salario se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto. ¿Y quién determina los salarios y los tabuladores? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al presupuesto de egresos. El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos consignados en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal y se fijará en los tabuladores regionales, quedando comprendidos en los presupuestos de egresos respectivos. Por cada 5 años de servicio efectivos prestados, hasta llegar a 25, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como complemento del salario, llamado quinquenio. Si los servidores públicos trabajan en periodo vacacional, recibirán su salario íntegro y adicional a esto, recibirán una prima adicional de un 30% sobre el salario que les corresponda durante dichos periodos. Es la llamada prima vacacional. Si un trabajador presta sus servicios en domingo, tendrán derecho a un pago adicional de un 25% sobre el monto de su salario de los días ordinarios de trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario sin deducción alguna. Ahora bien, ¿se le puede embargar el salario a un trabajador al servicio del Estado? Sí, pero solo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario cuando se trate de 1. Deudas contraídas con el Estado por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos en exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas. 2. Cobro de cuotas sindicales o aportaciones de fondos para cooperativas y cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente su conformidad. 3. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, con motivo de obligaciones contraídas por los mismos trabajadores. 4. Descuentos ordenados por autoridad judicial competente para cubrir alimentos que fueren exigidos al trabajador. 5. De cubrir obligaciones a cargo del trabajador derivadas de la adquisición o uso de habitaciones legalmente consideradas como baratas, siempre que la afectación se haga mediante fideicomiso en Institución Nacional de Crédito. Y por último, 6. Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo de la Vivienda destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas habitación al pago de pasivos adquiridos para estos conceptos. Hablemos del sistema de escalafón.
Es el sistema organizado en cada dependencia para efectuar las promociones de ascenso a los trabajadores y autorizar permutas. Todos los trabajadores de base con un mínimo de 6 meses en la plaza del grado inmediato inferior al puesto ofertado tienen derecho a participar en el escalafón. Son los conocidos concursos. Se regula a través del reglamento que la dependencia expida conforme a la ley. Los factores escalafonarios a considerar son los siguientes: conocimiento, aptitud, antigüedad, disciplina y puntualidad. Los factores escalafonarios se calificarán por medio de tabuladores o a través de los sistemas adecuados de registro y evaluación. ¿Qué pasa si nadie se inscribe a concurso o nadie resulta ser candidato idóneo? La plaza se declarará vacante y se otorgarán a los trabajadores de la categoría inmediata inferior a los que concursaron, que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad el trabajador que acredite ser la única fuente de ingresos de su familia, y cuando existan varios de esta situación, se preferirá al que demuestre mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma unidad burocrática, es decir, el de mayor antigüedad en el mismo puesto. En el sistema de escalafón, el personal de cada dependencia será clasificado según sus categorías. Por ejemplo, en una institución de salud, se clasifica en rama médica, paramédica y grupos afines, y la rama administrativa. La ley señala que en cada dependencia funcionará una comisión mixta de escalafón, que será la que controle internamente y vigile el sistema escalafonario. Esta comisión será integrada con igual número de representantes del titular y del sindicato. En casos de empate, se designará un árbitro que decida sobre el caso. Y en caso de que no se llegue a una decisión, se hará cargo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en un término que no excederá de 10 días y de una lista de 4 candidatos que las partes en conflicto le propongan. Las dependencias deberán proporcionar a las comisiones los medios administrativos y materiales para su eficaz funcionamiento. Las facultades, obligaciones, atribuciones, procedimientos y derechos de las comisiones mixtas de escalafón y de sus organismos auxiliares quedarán señalados en los reglamentos y convenios de cada dependencia. ¿Cómo es el procedimiento de escalafón? Primero, los titulares darán a conocer a las comisiones las vacantes que se presenten dentro de los 10 días siguientes en las que se dicte el aviso de baja o se apruebe la creación de plazas de base. Luego, las comisiones procederán a convocar a un concurso mediante circulares o boletines que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo, especificando las bases del concurso. Después, las comisiones verificarán las pruebas a que se sometan los concursantes y a calificar los factores escalafonarios, de acuerdo a los reglamentos. Y por último, la vacante se otorgará al trabajador que, habiendo sido aprobado, obtenga la mejor calificación. Durante este proceso, pueden presentarse inconformidades. ¿Qué pasa si nadie se inscribe al concurso o nadie resulta ganador? Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivos de las vacantes que ocurrieren, serán cubiertas en un 50% libremente por los titulares y el restante 50% por los candidatos que proponga el sindicato. Vacantes temporales que no excedan de 6 meses no se moverá el escalafón. El titular de la dependencia nombrará y removerá libremente al empleado interino que deba cubrirla. En las vacantes temporales mayores de 6 meses, serán ocupadas por riguroso escalafón, pero los trabajadores ascendidos serán nombrados con el carácter de provisionales, de tal modo que, si quien disfrute de la licencia reingresare al servicio, automáticamente se correrá en forma inversa al escalafón, y el trabajador provisional dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para el titular. Pasemos a la organización colectiva. Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Las características del sindicato son:
La elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal libre y secreto de los afiliados, previa convocatoria, la que se deberá notificar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se requiere que lo formen 20 trabajadores de una misma dependencia. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y deberán presentar el acta de la Asamblea Constitutiva o copia de ella autorizada, los estatutos del sindicato, el acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada y una lista de los miembros de que se componga el sindicato. El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo. La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada o por el tribunal. Queda prohibida la reelección dentro de los sindicatos. El Estado no podrá aceptar la cláusula de exclusión. Los sindicatos podrán adherirse a las federaciones de sindicatos de trabajadores. La directiva del sindicato será responsable de este y respecto de terceras personas en los mismos términos en los que los mandatarios en el derecho común. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan civilmente a estos, siempre que hayan obrado dentro de sus facultades. Todos los conflictos que surjan entre la federación y los sindicatos o solo entre estos serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Las remuneraciones que se paguen a los directivos y empleados de los sindicatos y los gastos que origine el funcionamiento de estos serán cargo de su presupuesto, que será cubierto por los miembros del mismo. Las obligaciones del sindicato. Proporcionar los informes que solicite el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Comunicar al tribunal, dentro de los 10 días siguientes a cada elección, los cambios que ocurrieran en su directiva, altas y bajas de sus miembros o las modificaciones de sus estatutos. Facilitar la labor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya sea el sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que le solicite. Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuando les fuere solicitado. Los sindicatos tienen prohibido hacer propaganda de carácter religioso, ejercer función de comerciantes con fines de lucro, usar la violencia con los trabajadores libres para obligarlos a que se sindicalicen y fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades. Los sindicatos podrán disolverse ya sea por el voto de las 2/3 partes de los miembros que las integren y porque dejen de reunir los requisitos de ser 20 integrantes. Condiciones generales de trabajo. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva. Se tomará en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a solicitud de este y se revisarán cada 3 años. Las condiciones generales de trabajo establecerán la intensidad y calidad del trabajo, las medidas que deban adoptarse para prevenir los riesgos profesionales, las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas, las fechas y condiciones en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos previos y periódicos, las labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de edad y la protección que se le dará a las trabajadoras embarazadas, y las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo. Obligaciones de los servidores públicos. Los trabajadores estarán obligados a desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y reglamentos respectivos. Observar buenas costumbres dentro del servicio. Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros. Asistir puntualmente a sus labores. No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o lugares de trabajo. Y asistir a los institutos de capacitación para mejorar su preparación y eficiencia. Obligaciones de los titulares. Los titulares de las dependencias tendrán la obligación de
Preferir en igualdad de condiciones de conocimientos, aptitudes y de antigüedad a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieran. Cumplir con todos los servicios de higiene y prevención de accidentes a que estén obligados los patrones en general. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieran separado y ordenar el pago de los salarios caídos a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo. Cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en términos del laudo definitivo. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar su trabajo. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales para que los trabajadores reciban los beneficios de seguridad y servicios sociales. Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las prestaciones sociales que tengan derecho, de acuerdo con la ley y los reglamentos en vigor. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad, y en los términos de las condiciones generales de trabajo. Hacer deducciones en los salarios que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se ajusten a los términos de la ley. Por último, integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que se les soliciten para el trámite de las prestaciones sociales. Pasemos al tema del sistema de responsabilidad para los trabajadores públicos. Sujetos obligados: los servidores públicos, aquellas personas que, habiendo fungido como servidores públicos, se ubiquen en los supuestos de la ley, y los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Estos observarán las siguientes directrices: actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones le atribuyen a su cargo, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Conducirse con rectitud, sin utilizar su cargo para obtener o pretender obtener algún beneficio o provecho, ni buscar o aceptar compensaciones, dádivas o regalos de cualquier persona u organización. Satisfacer el interés superior de necesidades colectivas por encima de intereses de particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. Dar a las personas el mismo trato, es decir, no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias indebidas afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones. Procurar en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades. Administrar los recursos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos. Promover, respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con desempeño objetivo de sus facultades y obligaciones. Se abstendrán de asociarse con inversionistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño objetivo en razón de intereses personales o familiares. Separarse legalmente de activos e intereses económicos que afecten el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan un conflicto de intereses. Abstenerse de intervenir o promover por sí o por interpósita persona en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación o por afinidad. Abstenerse de realizar trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de su vigilancia? Las Secretarías de Estado, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales,
y las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado. Las secretarías y los órganos de control y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificadas como faltas administrativas no graves, las secretarías y los órganos internos de control serán competentes para iniciar y substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa. En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen la existencia de faltas administrativas, así como presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar un informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para que se proceda. Los órganos internos de control serán competentes para implementar mecanismos internos que prevengan actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos federales públicos y participaciones, así como de recursos públicos locales en el ámbito de su competencia. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalan como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves. Y a todo esto, ¿qué son las faltas administrativas? Son conductas que no constituyen un delito. Consisten en acciones u omisiones efectuadas por los servidores públicos que los hacen acreedores a diversas sanciones dependiendo de su gravedad. Se dividen en faltas administrativas graves y no graves. Las faltas administrativas no graves son actos u omisiones que incumplen lo contenido en las siguientes obligaciones. Cumplir con funciones, atribuciones y comisiones encomendadas a los servidores públicos, actuando con disciplina y respeto, tanto con los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegaré a tratar. Denunciar actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir y que éstas puedan constituir faltas administrativas. Cumplir siempre las instrucciones de sus superiores, siempre que sean acordes con las disposiciones relacionadas al servicio público. En caso de ser contrarias a dichas disposiciones, se deberá denunciar esta circunstancia. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial e intereses. Registrar, custodiar y cuidar la información que tenga bajo su responsabilidad e impedir su uso, destrucción o inutilización indebidos. Supervisar que los servidores públicos bajo su dirección cumplan con estas disposiciones. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Cerciorarse que, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o enajenación de bienes o prestación de servicios de cualquier naturaleza, el particular manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña cargo en el servicio público o que, a pesar de desempeñarlo, no caiga en un conflicto de intereses. Previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y sus modificaciones, con el fin de verificar que sus socios, integrantes o accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de intereses. Ahora bien, las faltas administrativas graves son: cohecho. Consiste en la conducta de un servidor público que en ejercicio de su cargo solicite o acepte una dádiva para realizar o omitir un acto dentro de su competencia. Ejemplo: Alex es el director de educación inicial y preescolar en la Secretaría de Educación Pública y es fanático de los Dodgers. Andrea, una puericultista recién egresada, le regala una playera autografiada por su jugador favorito. Gracias a esto, Alex hace que se le dé prioridad a la solicitud de empleo de Andrea, quien es contratada antes que otros candidatos con mayor preparación y experiencia. Peculado o desvío de recursos públicos. Consiste
en la apropiación indebida de recursos pertenecientes al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. Tomemos a Alex, el personaje del ejemplo anterior. Alex, como director de educación inicial y preescolar, tiene a su cargo el control de recursos para la adquisición de material para el área de preescolar y, al no haber clases desde hace meses por la pandemia, decide apropiarse de parte de los recursos destinados a esos meses perdidos. Utilización indebida de información. Consiste en la adquisición de bienes inmuebles, muebles y valores que puedan incrementar su valor o que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado del uso de información privilegiada. Usaremos de nuevo a Alex. Alex, debido a su cargo, sabe qué escuelas tienen necesidad de personal y le recomienda a su amigo Eric que presente su solicitud de trabajo y que postule para una escuela específica, que necesita un empleado más y en la que nadie se ha postulado. De esta manera, es seguro que Eric sea contratado. Abuso de funciones. Consiste en la realización u omisión de un acto por parte de un servidor público, ejerciendo atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para un tercero. Alex, nuestro director de educación inicial y preescolar, ha usado su cargo para hacer que promuevan a su amigo de la infancia, Carlos, a un puesto alto en el departamento administrativo donde trabaja, aun sabiendo que Carlos no cumplía con los requisitos que solicitaban. Actuación bajo conflicto. Se da cuando un servidor público interviene con motivo de su cargo en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés. Ejemplo, al despacho de Alex ha llegado una acta administrativa interpuesta por el jefe de su cuñado Jorge, en la cual se señalaba que éste había estado involucrado en un altercado en la oficina y se solicitaba la resolución por parte del director de educación inicial y preescolar. Pero Alex decidió desechar esta acta y traspapelarla a propósito para que no sancionen a Jorge. Contratación indebida. Consiste en la intervención de un servidor público en la selección, nombramiento o designación de una persona impedida por disposición legal o inhabilitado por resolución de la autoridad para ocupar un empleo en el servicio público. Ejemplo, Alex ha hablado con su prima Jessica y ella le ha contado que en su anterior empleo, debido a una falta administrativa grave, ha sido sancionada con inhabilitación como servidor público. Sin embargo, Alex le ha dicho que no se preocupe por eso y que él se va a encargar de darle empleo de secretaria en la SEP. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses. Se da cuando el servidor público oculte la verdad en la presentación de las declaraciones patrimoniales y busque ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sean justificables, o un conflicto de intereses. Alex se compró 3 propiedades de más de $1,5 millones cada una. Sin embargo, no aparecen a su nombre, aparecen a nombre de una empresa de la que es socio. Y también se le ha visto con 4 autos diferentes, los cuales todos están a nombre de su esposa Lorena. Simulación de acto jurídico. Es cuando un servidor público utiliza una personalidad jurídica distinta a la suya para obtener en beneficio propio o de terceros recursos públicos ilícitos. Por ejemplo, Alex elaboró un documento como si fuera el director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública y ha solicitado a sus superiores un aumento de recursos para la Dirección de Educación Inicial y Preescolar, asegurando que es necesario para el correcto funcionamiento del plan de desarrollo de esta. Tráfico de influencias. Es cuando un servidor público utiliza su cargo para inducir a otro servidor público para que efectúe, retrase u omita realizar algún acto para generar cualquier beneficio o ventaja para sí o para terceros. Martina es amiga de Alex y también es servidor público en la Secretaría de Educación Pública. Martina ha faltado varias veces de manera injustificada a su puesto de trabajo, por lo que su jefe ha decidido levantar un acta administrativa por abandono de empleo. Al enterarse de esto, Alex ha movido sus influencias y ha hecho desistir al jefe de Martina de levantar tal acta administrativa en contra de su amiga. Encubrimiento. Cuando un servidor público en el ejercicio de sus funciones llegara a detectar actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y lo ocultare,
o realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. Ejemplo: Alex sabe que Miranda, la jefa de departamento de trámite y control de preescolar, recibe dinero a cambio de otorgar plazas de base a los maestros que lo pueden pagar. Sin embargo, no la ha denunciado porque Miranda es su amiga. Desacato: cuando un servidor público proporciona información falsa, omita dar respuesta alguna o retrase deliberadamente la entrega de la información que le sea solicitada por una autoridad judicial. Ejemplo: a Alex se le ha solicitado información sobre un empleado por parte de una autoridad fiscal. Sin embargo, ha omitido proporcionarla. Evita tener contacto con los actuarios que le llevan los requerimientos e incluso ha brindado información errónea para dejar que corra el tiempo y así poder ayudar a su empleado. Nepotismo: es cuando un servidor público, valiéndose de las atribuciones o facultades de su cargo, favorece la contratación de empleos o cargos públicos a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad o un vínculo de matrimonio o concubinato. Alex, nuestro servidor público favorito, ha despedido a María, quien era la jefa del Departamento de Servicios Educativos, para contratar a Lorena, su esposa, quien, a pesar de tener un doctorado en ciencias políticas, no tiene experiencia en el área que desempeña y no tiene conocimientos acerca de la administración. Los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas incorrerán en obstrucción de la justicia cuando realicen actos que simulen conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la ley. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad sobre cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o actos de corrupción. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo la ley. Los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave de particulares o sean testigos en el procedimiento tendrán derecho a solicitar las medidas de protección pertinentes. Con esto, damos por terminada la exposición de los temas. Gracias por su atención.